Hola, ¿cómo estás? Soy Carla Ivonne Centeno, terapeuta cognitiva, y hoy aprenderemos a identificar un pensamiento disfuncional o negativo. Ok, lo primero que quisiera comentarte es que desde que somos niños estamos capacitados para decir nuestras emociones. Un niño te dice, me siento triste, me siento enojado, mamá, tengo miedo. Y así ellos van aprendiendo a identificar y a nombrar sus emociones. Conforme vamos creciendo, pasa lo mismo. Un adolescente ya te habla de ciertas emociones un poco más complejas, ¿no? Por ejemplo, estoy frustrado, tengo ansiedad. Y conforme vamos haciéndonos adultos, las emociones simplemente se vuelven más complejas o hasta difíciles de explicar. Cuando dices, me siento ahogado, me siento ninguneado, menospreciado, hay veces que reconocemos que en nuestro corazón pueden haber hasta sentimientos que son difíciles de confesar, como tengo envidia, tengo celos, siento cosas raras, ¿no? A veces hasta ni siquiera sabemos cómo explicar algo. Me siento raro, hoy me levanté raro, y digo, ¿qué es eso? Pues no sé exactamente qué es, pero me siento raro. O siento cruda moral porque una noche antes dijiste algo que probablemente era la verdad, pero que al otro día te arrepientes por haberlo comentado, ¿no? Y dices, me siento mal por haber dicho esto. Entonces, fíjate cómo a través de toda nuestra vida estamos capacitados para hablar de nuestros sentimientos y de nombrarlos. Fíjate, a mí me gusta mucho este pasaje de la Biblia donde Jesús se encuentra a un hombre que dice que se está lastimando a sí mismo, que es violento, que vive en las tumbas. Y de pronto ya aparece entonces Jesús, ya él se decía que él había sanado, que él conocía el pecado de alguien, que conocía las intenciones de las personas. Sin embargo, a pesar de todo esto, él va directamente con el demonio y le pregunta, ¿cómo te llamas? Y el demonio le dice, me llamo Legión. Entonces él en ese momento está capacitado para sacarlo de allí. Y bueno, yo no quiero que pienses que vamos a hablar de demonios ni nada de eso. Esto es algo simplemente simbólico. Es que es importante que aprendamos a identificar nuestros pensamientos para poderlos reestructurar y cambiarlos. Estos pensamientos que nos han amargado la vida tantos años y que están allí, pero que no sabemos que están allí, porque ¿sabes qué? Detrás de todas estas emociones terribles que a veces tenemos, detrás está un pensamiento que tenemos que aprender a capturarlo, tenemos que aprender a identificarlo. Muy bien. Ok, ¿qué es lo primero que yo te diría? Bueno, es importante que tú tengas algo con que escribir, ¿sí? Un cuadernito o que tengas tu teléfono a tu mano para escribir. Yo quiero decirte que hay quienes me dicen, no, a mí me da flojera escribir, yo no quiero, y es difícil combatir los pensamientos si no los sacamos de nuestra cabeza y si no los plasmamos en un lugar. Entonces, ten algo a la mano para escribir. En segundo lugar, tú estás tranquilo, estás en paz, probablemente estás en tu casa, tal vez estás en la oficina, en la escuela, y estás bien, estás tranquilo, y de pronto te llega una emoción súper fuerte. Una emoción que te hace sentir enojado, una emoción que te hace sentir angustiado, una emoción que de pronto te cambia esa paz que tenías por una tristeza muy fuerte. La sientes en todo tu cuerpo. En ese momento te detienes, te vas a detener por completo y vas a agarrar con lo que tú vas a escribir y vas a preguntarte, a ver, momento, ¿qué es lo que estaba pasando ahorita por mi mente? ¿En qué estaba pensando? Y en ese momento vas a escribir cuál es ese pensamiento.
Es bien importante que dejes todo lo que estás haciendo y que tú lo escribas. Te pongo un ejemplo. Es probable que está una mujer haciendo la comida y llega así este estado de ánimo que la hace sentir muy enojada. Y de pronto ella se da cuenta que ese pensamiento es: soy una ama de casa, soy un fracaso y nunca saldré adelante. Siempre estaré aquí. Esto me tiene mal. Ella toda la vida ha estado consciente de esa emoción de frustración o de esa emoción de tristeza, pero nunca se había dado cuenta probablemente de que ese pensamiento es: soy una simple ama de casa que nunca voy a salir adelante. Entonces te das cuenta, ese pensamiento lo tenemos que atrapar. Probablemente tú estás en la oficina, estás bien, estás tranquilo, estás trabajando y te llega un sentimiento fuerte de miedo, ¿no? O de ansiedad. Y de pronto te detienes y dices: a ver, ¿en qué estaba pensando? Ese pensamiento probablemente es: ayer me peleé con mi novia y yo creo que este es el fin de mi relación. Sí, ella me va a dejar, ¿ok? Ese pensamiento tú lo tienes que atrapar y lo tienes que identificar, y entonces, una vez que lo identificamos, es más fácil combatirlos. Pero si no aprendemos a identificarlos, es muy difícil. Acuérdate la historia que te platiqué de Jesús. Él pregunta el nombre: Legión, ok, ya sé cómo te llamas, ahora sí voy a hacer algo contigo. Pero mientras tanto, no podemos hacer cambios. En el modelo cognitivo, estos pensamientos se llaman pensamientos automáticos. Son automáticos porque, bueno, tú cuando parpadeas, ¿verdad que no dices voy a parpadear? ¿Verdad que no? Simplemente lo haces de manera automática. Bueno, sucede que también el doctor Beck se da cuenta que hay pensamientos que han coexistido por años en nuestra vida sin darnos cuenta. Simplemente llegan a nuestra cabeza, son breves y son muy perturbadores. Y esos son los pensamientos automáticos que tenemos que aprender. Ahora, después vamos a ver cómo combatir esos pensamientos. Pero lo primero, esa es una tarea muy importante, la que tienes que hacer ahorita, que es simplemente identificarlos, y con eso tienes, ¿no? Después, en otro video, te voy a explicar cuáles son las distorsiones cognitivas más importantes para ver si esos pensamientos son verdaderos o falsos. Hay veces que los pensamientos son verdaderos, como cuando dices, me fue mal en la escuela, y ese pensamiento te pone mal porque dices, me fue mal en matemáticas. Sí, es verdadero, pero también tienes el pensamiento y dices, por lo tanto, sé que no sirvo para nada. Y dices, bueno, es verdadero el pensamiento, pero la conclusión a la que tú has llegado no es verdadera. No es cierto que tú no sirves para nada. Hay veces que el pensamiento es verdadero, como cuando alguien está cometiendo violencia contra tu persona. Mi esposo me está lastimando. Eso es verdadero, pero para eso se requiere resolución de problemas. Hay otra manera de atacar esto. Pero generalmente los pensamientos automáticos son pensamientos que, aunque nos generan mucha amargura y perturbación, generalmente son falsos. Por eso, en otro momento vamos a aprender a ver cuáles son falsos y a combatirlos. Estás en terapia para estar bien. Te doy las gracias y soy Carla Ivonne Centeno. Hasta luego.